Muy bien. De esta manera pasamos a la segunda sección del circuito eléctrico del equipo de rayos X. Bien, en la consola de control íbamos a encontrar el autotransformador que mediante inducción electromagnética iba a proporcionar los valores de tensión y de corriente eléctrica necesarios para la producción de rayos X. Ahora bien, la tensión se mide en voltios y la corriente eléctrica en amperios. Sucede lo siguiente, no son suficientes para proporcionar rayos X de calidad, necesitamos modificarla. A la tensión necesitamos elevarla, llevarla de voltios a kilovoltios, y a la corriente eléctrica que se mide en amperes necesitamos disminuirla, llevarla a miliamperes para obtener los valores necesarios para producir rayos X de calidad. ¿Cómo se logra ese cometido? Mediante la sección de alta tensión, precisamente el generador de alto voltaje, que, como les había dicho, es un compartimento metálico que en su interior se encuentran dos transformadores, un transformador de alto voltaje, que es el que nos va a permitir llevar los voltajes a kilovoltaje, y el transformador del filamento, que nos va a permitir modificar los amperios en miliamperes. Obviamente, ambos transformadores están sumergidos en aceite. ¿Cuál es la finalidad de ese aceite? Es aislante eléctrico. Y hay un tercer componente, que es fundamental para la producción de rayos X, y que esos rayos X sean constantes, continuos, durante el proceso de estudio, el proceso de emisión de rayos X, y es el sistema de rectificación de voltaje. Este sistema de rectificación de voltaje lo que nos permite, o vale la redundancia, como lo dice el título, es rectificar la energía eléctrica, rectificar la corriente. Hasta ahora veníamos trabajando con corriente eléctrica alterna. Va a llegar una instancia en la producción de rayos X en que necesitamos dejar de tener corriente eléctrica alterna para pasar a tener corriente eléctrica continua. Bien, ¿cómo funciona un transformador? ¿Cómo funciona o cómo está constituido un transformador? Bien, al igual que el autotransformador vamos a necesitar un núcleo de hierro. Sobre ese núcleo de hierro vamos a necesitar un enrollamiento de alambre. La cuestión es la siguiente, este transformador tiene dos bobinas, dos enrollamientos de alambre, uno que se llama primario en uno de los lados y en el lado opuesto uno que se llama secundario. Tenemos una bobina primaria y una bobina secundaria. Cada una de estas bobinas está integrada por un enrollamiento de alambre. Obviamente cada vuelta de alambre se denomina espira. Y es fundamental comprender cuál es la relevancia de las espiras, porque nosotros tenemos dos bobinas, una primaria y una secundaria. Por la bobina primaria se va a hacer circular corriente variable proveniente del autotransformador. Se hace circular corriente variable. Acuérdense de que esa corriente eléctrica se transporta a través de los electrones y tienen un ciclo positivo y un ciclo negativo. Esos electrones son partículas cargadas en movimiento. Esos electrones en movimiento van a generar un campo magnético. Ese campo magnético obviamente tiene la propiedad de inducir energía eléctrica. Si dentro de ese campo magnético, que es variable, se encuentra otro circuito eléctrico, por inducción electromagnética, ese segundo circuito va a recibir energía eléctrica.
De esta manera funciona el transformador. Vamos a tener corriente eléctrica y tensión primaria y corriente eléctrica y tensión secundaria. Tensión se mide en la tensión se mide en voltios. La corriente eléctrica se mide en amperios. Entonces, en el circuito que se encuentra dentro del campo magnético vamos a tener valores para poder cuantificar esa energía eléctrica que se está logrando mediante la inducción. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta el número de espiras, el número de vueltas que tiene cada una de las bobinas. Podemos decir lo siguiente, que la tensión resultante, obviamente, en la bobina secundaria será directamente proporcional al número de espiras secundarias. Esto quiere decir de que si la segunda bobina tiene mayor número de espiras, mayor número de vueltas de enrollamiento que la primaria, vamos a tener una tensión elevada. A la inversa sucede con la corriente eléctrica, que se mide en amperios. Esta corriente eléctrica inducida, la resultante en las bobinas secundarias, es inversamente proporcional. Si tenemos mayor número de espiras en la bobina secundaria, vamos a tener menor corriente eléctrica. Acuérdense que esa corriente eléctrica se cuantifica en amperios. Teníamos amperios en la bobina primaria y pasamos a tener miliamperes en la bobina secundaria. Fíjense cómo de esta manera logramos modificar esos valores, esas unidades de medida desde el voltio a kilovoltios y del miliampere al miliampere. Por eso necesitamos siempre controlar o comparar los números de espiras que tenemos en la bobina primaria y en la bobina secundaria. Esa es una de las estrategias para poder darnos cuenta si estamos frente a un transformador de alta tensión o a un transformador del filamento. Muy bien, vamos a trabajar con el transformador de alto voltaje. En base a lo mencionado en la diapositiva anterior con respecto al funcionamiento o la dinámica que tiene la tensión y la corriente eléctrica en un transformador, habíamos mencionado de que la tensión inducida es directamente proporcional al número de espiras y la corriente eléctrica inducida es inversamente proporcional al número de espiras secundarias. Acuérdense, espiras es la vuelta, es el enrollamiento que se encuentra en cada uno de los núcleos de hierro. Bien, vamos a trabajar vamos a explayarnos sobre el transformador de alto voltaje. Ya comprendiendo la diapositiva anterior, podemos empezar a dejar en claro cómo funciona el transformador de alto voltaje. Bien, este transformador que se llama de alta tensión es un transformador elevador. Si la tensión se mide en voltios y con este transformador vamos a estar elevando esos voltios, transformamos el voltaje en kilovoltaje, que es uno de los factores que nosotros vamos a estar utilizando para obtener rayos X de calidad. Bien, pasando en limpio lo que dice la diapositiva, podemos decir que el transformador de alta tensión es un transformador elevador. Es decir, el voltaje secundario es superior al voltaje primario, porque el número de espiras secundarias es superior al número de espiras primarias. Escrito en rojo, significa que es importante, el voltaje primario se mide en volt. Nosotros estamos recibiendo desde el autotransformador una energía eléctrica cuantificada que cuantifica la tensión en voltajes.
y mediante la inducción eléctrica, esa bobina secundaria transforma el voltaje en kilovoltaje. Por ende, podemos decir que este transformador de alto voltaje aumenta el voltaje y disminuye la corriente eléctrica. Como mencionamos, la consola de control nos permite seleccionar los valores adecuados, o por lo menos controlar el flujo de los electrones dentro del tubo de rayos X. Por deducción, fuimos viendo de que el kilovoltaje nos permitía cuantificar o establecer la calidad del haz de rayos X. ¿Qué era la calidad de rayos X? La fuerza de penetración que van a tener en el paciente. Volviendo a lo que dice la diapositiva, podemos mencionar de que las consolas tienen un control de ajustes de kilovolt mayor o grueso o kilovolt menor o fino. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos rangos de 10 en 10 para ir seleccionando o eligiendo qué rango de kilovoltaje quiero darle al haz de rayos X para penetrar al paciente. Mediante el kilovolt pico, yo digo cuál es la velocidad con la cual esos fotones de rayos X van a estar atravesando al paciente. Recuerden de que esa velocidad de penetración o fuerza de penetración estaba ligada estrechamente a la energía cinética que tenían los electrones cuando viajaban desde el cátodo al ánodo. Por eso necesitamos hacer una retrospección de todos los contenidos que vimos en el transcurso de esta diapositiva. En el principio analizamos cómo se producen los rayos X. Vimos que un grupo de electrones va dirigido desde el cátodo hacia el ánodo mediante una energía cinética. Cuando chocan con el ánodo producen rayos X. Y de ahí empezamos a sacar conceptos en los cuales tenemos dos fundamentales: la calidad de rayos X, que es la fuerza de penetración con la cual los fotones de rayos X van a atravesar al paciente, que está ligado a la energía cinética que adquirieron esos electrones cuando pasaron del cátodo al ánodo. Y otro de los valores, o por lo menos de los factores que estuvimos analizando, era la cantidad de rayos X, que estaba relacionado con el número de electrones que van a viajar desde el cátodo hacia el ánodo. La consola de control me permite, mediante el autotransformador y el transformador de alta tensión o el transformador elevador, me permite establecer con qué fuerza van a penetrar los fotones de rayos X al paciente. A esa selección lo puedo hacer mediante un kilovoltaje pico menor, que es un ajuste fino porque me permite ir subiendo la escala de velocidades de 2 en 2, y el voltaje de pico, el voltaje pico grueso, me va a permitir ir incrementando esa velocidad, esa fuerza de penetración de los fotones de rayos X de 10 en 10. Para darles un mejor ejemplo, voy a hacer uso de la diapositiva que sigue. Muy bien, en esta diapositiva tenemos imágenes que se repiten. Tenemos en la imagen superior derecha una amplificación de la imagen superior izquierda, que nos muestra precisamente el segmento del autotransformador que corresponde o está integrado en la consola de control, que nos permite seleccionar el kilovolt. Fíjense que tenemos un selector de kilovolt pico principal y un selector de kilovolt pico secundario. El sector de kilovolt pico principal es el que me permite
establecer una escala de 10 en 10. Lisa y llanamente esto quiere decir de que si yo tuve un paciente, vamos a contextualizar un ejemplo. Yo atendí a un paciente que le di una dosis necesaria para poder realizar una radiografía de mano. Fíjense que la mano tiene un espesor X determinado, considerable, y el paciente siguiente necesita una radiografía de cráneo frente. Si ustedes prestan atención, el espesor que tengo de la mano y el espesor del cráneo de la cabeza de un paciente es totalmente distinto. Entonces, de los valores que yo utilicé para mano, de los kilovolts que yo utilicé para mano, necesito más fuerza de penetración. Entonces voy a estar incrementando ese kilovolt. Y tengo dos maneras para poder hacerlo. Mediante el selector de kilovolt pico secundario o fino, que voy a ir subiendo de 2 en 2. O lo puedo hacer de la siguiente manera, mediante el selector del kilovolt pico principal o primario, o kilovolt grueso, que lo puedo ir incrementando de 10 en 10. Para que ustedes tengan una idea, para hacer una radiografía de mano yo utilizo 42 kilovolts. Ese es el valor que voy a estar utilizando en kilovoltaje para hacer una proyección de mano. Para hacer la proyección de cráneo del paciente siguiente necesito 76 kilovolts. Lo más lógico es empezar a incrementar de 10 en 10 los kilovolts hasta llegar a 70 y después con el selector de kilovolt pico secundario o fino voy subiendo hasta llegar a los 76 kilovolts. De esa manera nosotros vamos trabajando para poder suministrar al equipo de rayos X la intensidad de energía eléctrica adecuada para poder producir esos fotones de rayos X y consecuentemente lograr una radiografía diagnóstica. Muy bien, el siguiente de los elementos presentes en la sección de alta tensión es el transformador del filamento. ¿De dónde surge este nombre, transformador del filamento? Es porque este transformador va a estar suministrando energía eléctrica a un componente fundamental del tubo de rayos X. Ese componente se llama, valga la redundancia, filamento. Ese filamento es un enrollamiento, es una bobina de alambre presente en el cátodo. Es similar a la bobina de alambre presente en la bombita de luz doméstica, que cuando se prende el foco, cuando se activa el interruptor, se pone incandescente y genera luz. Este filamento, esta bobina, cuando se le hace circular energía eléctrica, va a tomar temperatura y va a estar emitiendo, va a estar desprendiendo electrones. Esos electrones son los que posteriormente van a estar viajando desde el cátodo hacia el ánodo. Este transformador es el encargado de suministrar la energía eléctrica al filamento para que desprenda electrones. Bien, decimos que es un transformador reductor. Es un transformador reductor por el hecho de que trabaja de manera inversa al transformador de alta tensión, que era un transformador elevador. Lo que va a producir es, este transformador lo que va a producir es el calentamiento del filamento. Por ende, este transformador va a reducir el voltaje y va a proporcionar la corriente eléctrica necesaria para calentar el filamento. Va a trabajar de manera inversa a cómo trabaja el transformador de alta tensión. Si nosotros prestamos atención, tenemos la imagen de un transformador en el cual las bobinas primarias tienen mayor número de estiras que la bobina secundaria. El transformador de alta tensión funcionaba a la inversa. Tenía mayor número de estiras en la bobina secundaria y menor número de estiras en la bobina primaria. N1 tenía menos estiras que N2. En el transformador del filamento tenemos
que N1 tiene más espiras que N2. Por inducción eléctrica, la corriente primaria, que se mide en amperios, va a resultar en una corriente eléctrica secundaria que se va a medir en miliamperios. Es un transformador reductor. Lo que hace es reducir el voltaje y aumenta la corriente eléctrica. De esta manera trabaja el transformador del filamento. ¿Cuál es la finalidad del transformador del filamento? Suministrar energía eléctrica al filamento. ¿Por qué necesita administrar energía eléctrica al filamento? Para que se ponga incandescente y libere electrones. ¿Por qué necesitamos liberar electrones? Para formar una nube de electrones que después va a viajar hacia el ánodo, porque va a adquirir energía cinética. Esa energía cinética, producto de la diferencia de cargas, tenemos una nube de electrones que tiene carga negativa y un ánodo que tiene carga positiva. Positivo y negativo se atraen, esos electrones están libres, van con energía cinética, chocan con el ánodo, y esa transformación de energía cinética es la que da como resultado energía electromagnética, precisamente rayos X. Fíjense cómo se va desencadenando todo el proceso de producción de rayos X. Desde el autotransformador al transformador, ya sea de alta tensión o del filamento, y esa energía eléctrica va dirigida al tubo de rayos X para generar los electrones en el cátodo, que luego van a viajar hacia el ánodo. En esa colisión se va a producir el frenado brusco de los electrones y esa energía cinética se va a transformar en energía electromagnética, precisamente rayos X. El transformador del filamento nos permite establecer la cantidad de fotones que se van a estar generando en el tubo de rayos X. El número de electrones emitidos por el filamento se determina por la temperatura del filamento, que es controlada por la corriente que circula por dicho filamento, corriente medida en amperios. Al aumentar la corriente circulante por el filamento, este se calienta y libera más electrones por el efecto de emisión termoiónica. Ese es el proceso por el cual se desprenden los electrones del filamento. Gracias a esa emisión termoiónica, nosotros logramos generar una nube de electrones para después producir rayos X. Todo eso está determinado por el transformador del filamento. ¿Quién controla al transformador del filamento? Nosotros, por medio de la consola del operador. Cuando seleccionamos los miliamperes segundo, le estamos diciendo qué rango de corriente eléctrica, que vendría a ser miliamperes, y qué rango de kilovolt-pico vamos a estar utilizando para producir una imagen diagnóstica y por ende para producir fotones de rayos X de cantidad y de calidad necesarias para la radiografía que quiero producir.